Bueno, buenos días. Vamos entonces a dar comienzo a nuestro webinar sobre impuestos, específicamente blanqueo, bienes personales y moratoria. No nos vamos a presentar porque muchos de ustedes ya nos conocen, pero bueno, tienen toda la información nuestra en página web y LinkedIn. Bueno, para empezar, por el primer tema, que es blanqueo, nos parece importante remarcar cuál es el estatus actual respecto del intercambio de información con Estados Unidos, porque claramente es uno de los temas que en los últimos tiempos ha generado expectativa por parte del gobierno y también por parte de los ciudadanos argentinos de en qué medida esta información va a estar disponible y puede generar o alentar que se regularicen información, que se formalicen activos que están en Estados Unidos. Para esto, simplemente recordar un poco la historia en la relación de tratados internacionales en materia tributaria con Estados Unidos, que tuvo un primer paso que no terminó de dar lugar a un instrumento cierto para aplicar para los contribuyentes, que fue un convenio para evitar la doble imposición, que se celebró en la década del 80, pero que nunca tuvo vigencia. Pero básicamente en los últimos 10 años Argentina intentó fuertemente generar un mecanismo para tener información de los residentes argentinos respecto de sus activos en Estados Unidos. Primero se celebró un acuerdo bilateral para intercambio de información en materia tributaria en el año 2016, que empezó a regir en el 2017 y que funciona, pero a requerimiento y por supuesto depende mucho de la voluntad de las autoridades el compartir la información y está sujeta a muchas exigencias, donde sobre todo la autoridad fiscal argentina tiene que poder acreditar o tiene que pedir específicamente qué información requiere sobre los activos y por qué la requiere y que no está disponible en el país y demás. Con lo cual es un instrumento difícil para la obtención de la información. Pero básicamente hacia fines del 2022 se firmó el Acuerdo Intergubernamental para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y para implementar FATCA, que como ustedes saben es una herramienta que Estados Unidos viene utilizando hace muchos años para lograr la información respecto de los residentes en Estados Unidos por los activos ubicados fuera de Estados Unidos y por los cuales no se está pagando impuestos. Entonces, bajo esa impronta de un mecanismo propio generado por Estados Unidos, se le propuso a las entidades financieras y a los gobiernos llevar adelante este tipo de acuerdos. En el caso de Argentina, finalmente se firmó en el 2022 este acuerdo intergubernamental entre los países, que entró en vigor el 1 de enero del 2023. Finalmente, después de idas y vueltas, el texto en español fue publicado en el Boletín Oficial en marzo de este año, y es un acuerdo que, si bien es de tipo recíproco y automático, porque la información financiera en este caso se va a dar de manera automática, tiene obligaciones diferentes para las partes. O sea, la información que tiene que transmitir Argentina no es la misma que la que tiene que transmitir Estados Unidos, ¿no? Respecto de la información que puede recibir Argentina, el alcance está limitado a ciertos tipos de cuentas abiertas en instituciones financieras estadounidenses. Básicamente son dos tipos: cuentas de depósito, siempre que el titular sea una persona humana residente en Argentina, y se paga en esa cuenta más de $10 en intereses, ¿no? En cualquier año calendario, ¿no? Y por otro lado, cuentas financieras o de custodias, que son distintas a las cuentas de depósito, siempre que los titulares sean residentes argentinos, lo cual incluye entidades de distinto tipo que tienen residencia fiscal en Argentina, respecto exclusivamente de ingresos pagados o acreditados que tienen fuente norteamericana, o sea, que están sujetos a imposición por las normas del Código de Impuestos de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué información va a reportar Argentina respecto de estas cuentas? Bueno, básicamente identificar nombre, dirección y identificación fiscal del sujeto argentino, residente en este caso, titular de la cuenta, el número de cuenta,
el número, obviamente, de institución financiera o clasificación de institución financiera, y específicamente entonces el monto bruto de intereses pagados a una cuenta de depósito, el monto bruto de dividendos con fuente en los Estados Unidos pagados o acreditados en la cuenta, y el monto bruto de otros ingresos con fuente, como dijimos, exclusivamente de Estados Unidos, ¿no? Y en la medida que obviamente estén obligados a declararlo al IRS. La información, acá hubo todo un tema en el momento de la firma respecto de la vigencia. Hay que tener en cuenta que la información ya desde el 2023 va a ser intercambiada con relación al año calendario a partir del 1 de enero del 2023. La fecha de intercambio estaba prevista los 9 meses posteriores al cierre del año calendario. En este caso estamos hablando del septiembre del 2024, donde se recibiría se intercambiaría el primer lote de información, siempre la información a partir del 1 de enero del 2023. No hay información previa, ¿no? Entonces, bajándolo a nuestra circunstancia de blanqueo, una primera pregunta es, bueno, esta información que se va a obtener con estas características, si va a permitir de alguna manera a la autoridad fiscal posibilitar que los contribuyentes argentinos de los cuales recibe información y no hayan declarado o hayan declarado en defecto, se regularicen por este régimen. La verdad es que el tiempo es muy corto. Las experiencias pasadas indican que si la información se recibe en septiembre va a ser difícil que la puedan procesar, pero bueno, básicamente hay que ver en ese sentido cómo lo va a trabajar el fisco. Por otro lado, como vemos, la información es limitada, entonces hay una dificultad porque no se van a informar, por ejemplo, los saldos de las cuentas, con lo cual, más que una invitación a regularizar, sabiendo que la información existe, quizás es difícil pensar en un escenario en este año. Sí tenemos que tener en cuenta, y con eso ya voy a ir cerrando este aspecto, que paralelamente en Estados Unidos hay un cambio muy importante que se viene dando desde el año 2020, que tiene que ver con una ley de transparencia corporativa, donde se está obligando a las entidades financieras a informar los beneficiarios finales de diferentes activos a partir del 1 de enero del 2024. Esto es trascendental, sobre todo respecto a algunos estados y algún tipo de sociedades donde ni siquiera para la registración, por ejemplo, el LLC de Delaware, se requería informar beneficiarios finales cuando se inscribían las sociedades. Entonces, esta información va a empezar a tenerla el Tesoro de Estados Unidos y hay, si ustedes quieren profundizar este tema, hay una página web de FinCEN, que es la autoridad, donde va explicando cómo se va dando esta información y donde, por ejemplo, hay una diferencia en el término de beneficiario final, pero sí es importante tener en cuenta que las reglas van cambiando y que es posible que en los próximos años haya más información en circulación respecto de los beneficiarios finales, lo que puede hacer también que ya sea por el intercambio automático o quizás más sobre el intercambio específico, una vez que Argentina cuenta con información por intercambio automático, se requiera cierta información y está disponible para el fisco argentino. Bueno, sin más respecto a este tema, vamos a entrar de lleno al régimen de regularización para conocer primero sus características. Bueno, muchas gracias, Ari. Con relación al régimen de regularización, me gustaría primero hacer una breve introducción que tiene que ver con el anterior régimen de regularización de la administración Macri. ¿Por qué? Porque en aquel momento fue un momento muy especial a nivel nacional e internacional. En el año 2014 se dictan las normas sobre Common Reporting Standard de la OECD y a consecuencia de ello, en el año 2015, la OECD aconsejó a los gobiernos abrir una ventana a la regularización como un último paso frente a este nuevo contexto. Dentro de ese movimiento, los países de América Latina generaron programas de regularización de activos que fueron más o menos exitosos en Brasil, Perú, Chile, Colombia. No fue exitoso en México precisamente porque México requería
la repatriación de activos forzosa, lo cual conspiró contra el éxito del régimen y fue tremendamente exitoso en la Argentina porque Argentina en cantidad de activos regularizados quedó segunda a nivel mundial después de Indonesia con aproximadamente 120.000 millones de dólares de activos regularizados. ¿Qué podemos esperar hoy? Bueno, ya Ari nos comentó las novedades respecto de Estados Unidos que pueden de alguna manera incentivar la regularización bajo esta nueva ley en Argentina, sobre todo porque mirando retrospectivamente, quienes no regularizaron en el año 2016, básicamente lo que hicieron fue migrar a los Estados Unidos, donde al no ser Estados Unidos parte del acuerdo multilateral de asistencia recíproca de la OECD, no se aplicaba el intercambio automático. De modo tal que hasta la ley hasta FATCA o el convenio FATCA firmado con Estados Unidos, los contribuyentes que no habían regularizado estaban muy cómodos en el sistema financiero americano. Eso hoy ha cambiado. Eso hoy va a seguir cambiando. Tenemos que ver realmente cómo procesa la Argentina este cúmulo de información que va a recibir, pero creo que es una impronta muy necesaria tener en cuenta estos cambios a los efectos de decidir los cursos de acción frente a esta nueva regularización. Bueno, dicho esto, voy a introducir algunos datos muy fundamentales de la nueva regularización de la ley 27.743, simplemente para dejar los trazos más gruesos de este régimen, que obviamente está lleno de detalles y de una casuística que es necesario explorar caso por caso. En cuanto a los contribuyentes admitidos a la regularización, se trata de sujetos residentes al 31 de diciembre de 2023 e incluye tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas, como a sociedades y otro tipo de entidades, personas humanas no residentes que hubieran sido residentes de Argentina antes del 31/12 de 2023, y todos ellos por activos que fueran de su propiedad, tenencia, y estuvieran en su poder o guarda al 31/12 del 23. ¿Cuál es el plazo de vigencia de la adhesión a este nuevo régimen que establece la ley 27.743? Es hasta el 30 de abril del 2025 y es prorrogable hasta el 31 de julio de 2025 por el Poder Ejecutivo Nacional. Se fijan 3 etapas de adhesión y cada una de estas etapas tiene obligaciones formales que cumplir y el pago del impuesto que es una escala progresiva en función de la etapa en la cual el contribuyente decide regularizar. La primera etapa requiere que la adhesión y el pago anticipado a cuenta del impuesto de regularización se realice hasta el 30 de septiembre de este año, que la declaración jurada se presente antes del 30 de noviembre de este mismo año y la tasa aplicable es realmente baja porque es el 5%. Si mal no recuerdo, en la ley Macri comenzaba en el 10%. El segundo tramo es el que va hasta el 31 de diciembre del 24. La declaración jurada en este caso debe ser presentada antes del 31 de enero de 2025 y la tasa del impuesto especial se eleva al 10%. Y por último, hay una tercera etapa que va hasta el 31 de marzo del 24, en cuyo caso la declaración jurada debe ser presentada hasta el 30 de abril del 25 y la tasa del impuesto especial en este caso es del 15%. Gracias, Sari.
¿Cuáles son los bienes regularizables? Bueno, la ley distingue entre bienes en el país y bienes en el exterior, pero básicamente hay una descripción espejo entre bienes en el país y bienes en el exterior que son regularizables. En la Argentina se puede regularizar moneda nacional o extranjera, inmuebles, acciones, participaciones, derechos de fideicomisos o cuotapartes que no coticen, títulos, valores que coticen, otros bienes muebles, créditos, derechos y otros bienes intangibles, criptomonedas, criptoactivos y similares, y otros bienes de valor económico. Cuando pasamos a la descripción de los bienes regularizables en el exterior, muy similarmente, la ley prevé la moneda extranjera en efectivo o depositada en entidades financieras del exterior, los inmuebles, las acciones, participaciones y derechos que no coticen, los títulos, valores que coticen, los bienes inmuebles, los créditos, los derechos y otros intangibles y otros bienes. Los bienes excluidos son la moneda o títulos depositados con entidades o mantenidos físicamente en países que integren la lista negra o la lista gris del Gafi. En cuanto al dinero en efectivo en Argentina y dinero efectivo en el exterior, voy a hacer simplemente la mención de que, como dije, son regularizables, pero vamos a dejar la ampliación de este tema al doctor Alejandro Messineo, que nos seguirá en el uso de la palabra. En cuanto al impuesto especial, la base imponible es el valor total de los bienes regularizados en dólares estadounidenses, incluso los valores que estén en otras monedas o en pesos argentinos, y se fijan reglas especiales de evaluación para cada tipo de bienes, en Argentina o en el exterior. Entonces, el impuesto especial de regularización se ingresa en dólares sobre el valor total de los bienes según las alícuotas previstas para cada etapa, 5, 10 o 15%, como les mencioné, por sobre el mínimo no imponible de $100.000 estadounidenses. El 75% de este impuesto debe ingresarse dentro del plazo de adhesión para la primera etapa. No corresponde ese pago anticipado al no existir impuesto de regularización en el caso de que los bienes regularizados no superen los $100.000. Y se permite el ingreso en pesos cuando la regularización solo comprenda bienes en el país que estén medidos o expresados en moneda nacional. Hay supuestos de exclusión de la base y pago del impuesto especial. El dinero efectivo en Argentina o en el exterior, o resultante de la transferencia de títulos, valores mantenidos en cuenta en el exterior, que son depositados en una cuenta comitente o en una cuenta o en una cuenta especial de regularización de activos con una ALIC en la Argentina, y la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos productivos, cuotas parte de fondos comunes de inversión designados, siempre que se mantengan hasta el 31 de diciembre de 2025. Si estas inversiones son dejadas de lado en algún momento entre su creación y el 31 del 12 del 25, se paga el 5% del impuesto especial. ¿Cuáles son los efectos de la regularización? Bueno, esto es todo queda atrás, absolutamente todo, puesto que se eximen las consecuencias que están usualmente asociadas con los incrementos patrimoniales no justificados, se exime de toda consecuencia penal, civil, administrativa vinculadas con delitos tributarios, delitos aduaneros, cambiarios, y también esos beneficios se extienden a los funcionarios de las entidades, como pueden ser
los gerentes, los administradores, los directores, los síndicos y miembros de consejos de vigilancia, de entidades regidas por la ley de sociedades comerciales y funcionarios similares de otras entidades comprendidas. También a los representantes de las sucursales de entidades del exterior. La exención del pago de impuestos con relación a los activos y los fondos generados por esos activos regularizados, incluyendo, entre otros, el impuesto a las ganancias, las salidas no documentadas, el impuesto a la ganancia mínima presunta, el ITI o impuesto a las transferencias de inmuebles en el caso de personas físicas, el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, el IVA, los impuestos internos, el impuesto a los bienes personales, el aporte solidario y extraordinario y la contribución especial a las cooperativas. Ustedes ven una amplia gama de impuestos, de modo tal que al 31/12 del 23 la regularización de los activos permite un comenzar de nuevo sin consecuencias tributarias, aduaneras, cambiarias, de ningún tipo hacia el pasado. Perdón, Guillermo, un aspecto ahí es el tema impuestos locales, ¿no? Sí, por supuesto. El tema del impuesto sobre los ingresos brutos y que no hubo adhesión, de alguna manera, de las Ciudad de Buenos Aires y las provincias al régimen y sacaron su propio régimen de regularización. Entonces hay un riesgo que hay que mensurar. Hay un bache, sobre todo en materia de impuestos a los ingresos brutos. De que haya un ingreso sujeto al impuesto. Esperemos que todavía pueda solucionarse, así que reaccionen los fiscos provinciales y acompañen esta nueva ley. Ahora bien, ¿qué pasa si la AFIP detecta que hay déficit en los bienes regularizados de propiedad o detentados por el contribuyente al 31/12 del 23? Bueno, depende del nivel de desvío. Si el nivel de desvío es inferior al 10%, no se pierden ninguno de los beneficios previstos en la ley. Si el nivel de desvío es del 10% o más, se elimina lo que se llama el efecto tapón respecto de los periodos anteriores al 31/12 del 23, de modo tal que la AFIP puede inspeccionar y determinar impuestos sobre la base de activos no declarados con anterioridad al 31/12 del 23. Bueno, aquí está lo de los tributos provinciales que mencionaba Ari. La ley invita a las provincias a acompañar este régimen, hasta ahora no lo han hecho. Hay algún rumor de que la ciudad de Buenos Aires no estaría demasiado dispuesta a acompañar esto, pero bueno, habrá que esperar. Pareciera que esa es la vocación del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, pero no se olviden que estas normas las dicta la legislatura local, de modo tal que dependerá de las mayorías allí. En cuanto a los sujetos excluidos, son los comunes en este tipo de casos, funcionarios públicos, los parientes de los funcionarios públicos, cónyuges, convivientes, excónyuges, exconvivientes, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado, de consanguinidad o afinidad, y también los colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y una cosa que me resultó muy, muy curiosa, estos regímenes son excepcionales. Lo fue en el año 2016 para que los contribuyentes pudieran acomodarse al nuevo régimen mundial en materia del Common Reporting Standard e incluso las nuevas políticas de cumplimiento de los bancos, que fueron realmente los motores de que en aquel momento el nivel de regularización fuera tan alto como lo fue. Pero estos regímenes, todos nosotros sabemos que no son demasiado efectivos cuando se repiten en el tiempo. Y acá hay una señal en la ley de que esto va a volver a pasar, porque dice que los sujetos que adhieran a este régimen de la ley 27743
no podrán inscribirse en regímenes similares hasta el 31 de diciembre de 2038. Es decir, pareciera que el gobierno está previendo repetir este régimen o este tipo de régimen en el futuro con mayor asiduidad que la que razones de política fiscal y éticas indican. Bueno, muchas gracias. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Antes, a los que se sumaron luego, le damos la bienvenida, luego de comenzado, y los invitamos a mandar sus preguntas por el chat. Por ahí ustedes no las están viendo, pero nosotros sí las vamos viendo y vamos a buscar el espacio cuando terminamos para contestarlas. En el siguiente bloque vamos a focalizar básicamente en la regularización del dinero en efectivo y en los incentivos que hay para los buenos cumplidores o para hacer pago anticipados del impuesto sobre los bienes personales. Entonces vamos a dejarles la palabra a Alejandro Messineo y Mariano Valore. ¿Puedes mover? ¿Puedes mover? Muy bien, bueno, buenos días a todos. Nuevamente, con un régimen como estos que los últimos años, y lo que ya tenemos unas cuantas décadas con este tema, vemos que ha vuelto a la luz. Creo que Guillermo en la presentación preguntaba si era el último si iba a ser difícil pronosticarlo. Bueno, el tema sobre el cual me voy a referir más o menos brevemente es la cuestión relativa al dinero en efectivo, al dinero en cuentas. Y acá hay una serie de normas, porque este régimen tiene unas normas generales para la mayoría de los bienes y alguna norma particular para el caso del dinero en efectivo. Y acá se distingue el dinero en el país y el dinero en el exterior. Creo que como ustedes imaginarán, este tipo de régimen lo que trata es de propender a que se traigan dólares a la Argentina, por un lado. Y por eso trata de dar algunos incentivos desde el punto de vista de la tributación o de las consecuencias que tiene sumarse a este régimen de una u otra manera, dependiendo de si uno va a dejar sus fondos en el exterior o no. Primero, hay una serie de reglas que pasan a ser un poco distintas respecto del régimen general. Como Guillermo decía, hay adhesiones en distintas fechas para la generalidad de los bienes, pero en el caso del dinero es un poco particular porque el 30 de septiembre es como una especie de fecha límite prácticamente para todo, ¿no? Hay casos especiales, pero prácticamente para todo. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ser depositado en una cuenta. El dinero en efectivo en el país, como ustedes lo ven en la presentación, tiene que ser depositado en una entidad financiera, y acá se abre toda una cuestión también reglamentaria respecto de una cuenta especial que se llama Cuenta Especial de Regularización de Activos, que también en una ALIC se puede llegar a transferir esos fondos a estas cuentas para hacer cierto tipo de inversiones, que también esto está regulado para este tipo de cuentas a los efectos de este régimen de regularización. El Banco Central emitió una resolución, una comunicación, ustedes ahí la están viendo, la A8062, ¿no? con ciertos recaudos para supuestos especiales. Entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, imaginemos que antes del 30 de septiembre, si alguien tiene dinero en efectivo en el país, tiene que ir y depositarlo. Tiene que depositarlo, y mínimamente hasta el 30 de septiembre de este año
tiene que mantener ese dinero en esa cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque hay una fecha límite donde el dinero queda inmovilizado. A partir de ahí y hasta fines del año 2025, hasta en realidad el 1 de enero de 2026, si se mantiene o no se mantiene en esas cuentas, va a depender de que si tenga que pagarse el impuesto del 5% al que hacía alusión Guillermo o no. Y hay una serie de excepciones que ahora las vamos a ver, tanto han estado establecidos por ley, algunas excepciones por ley, como algunas otras adicionales que la reglamentación se amplió el espectro en el cual uno puede mantener ese dinero para tenerlo invertido en estas, ahora veremos en qué situaciones, y de esa manera no tener que pagar el impuesto del 5%. El caso de las personas que como ustedes saben, si blanquean hasta $100.000, también que no pagan un impuesto, igual tienen que depositar el dinero, en ese caso, hasta el 30 de septiembre. Y la excepción particular es, ¿no es cierto?, que si necesita ese dinero para una transacción que esté documentada, entonces ese individuo va a poder utilizar, en este caso el contribuyente, va a poder utilizar ese dinero allí depositado para realizar esa transacción onerosa y de esa manera poder sacarlo antes del 30 de septiembre. Bueno, la reglamentación de esta resolución del Ministerio de Economía estableció algunos supuestos de inversión en los cuales, ¿no es cierto?, ese dinero que tiene que estar depositado en esas cuentas se puede invertir de manera tal, como dijimos, de no tener que tributar el impuesto del 5%. Títulos públicos, certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, con el objeto del fomento de la inversión productiva. Esto está concretamente establecido en la ley y luego el reglamento precisó que pueden ser inversiones o financiamiento directo e indirecto en proyectos productivos, inmobiliarios y o de infraestructura o financiamiento de pymes. Y acá también después tenemos el caso de las inversiones en cuotas parte de fondos comunes de inversión, que tanto puede ser para fondos abiertos como para fondos cerrados. Aquí vale la pena mencionar también que acá en este inciso D y la reglamentación también indicó que las inversiones en acciones colocadas por oferta pública con autorización de la CNB, ¿no?, así como también las obligaciones negociables, también van a ser uno de los supuestos de inversión permitidos y que con ese resultado no van a tener que tributar el impuesto si lo mantienen hasta fines del 2025. Esto fue ampliado por la reglamentación y también fue ampliado este supuesto que aquí vemos, el de inversiones directas o indirectas. No sé por qué está saliendo bueno, ahí en la pantalla. Eso que sale ahí. No, eso no. Okay. Es que no lee. Sale eso ahí en el costadito, ¿cómo se saca? La tecnología no es muy fuerte, como verán. Ahí está, gracias. Entonces, las inversiones directas o indirectas en proyectos inmobiliarios desde el 8 de julio del 2024 es un supuesto que amplió la reglamentación. Y evidentemente acá, y como todo este proyecto, lo que hace dentro de sus funciones es propender a desarrollar la economía de nuestro país. Acá lo que se quiere es fomentar, en este caso, las inversiones inmobiliarias y que el dinero se utilice en este tipo de inversiones inmobiliarias, inclusive aquellas que hayan comenzado, pero no tengan un avance de más de un 50%. Por supuesto que la reglamentación precisa que hay que tener un registro, hay que probar bien este tipo de inversiones, de qué manera puede ser la inversión, que va a haber un registro que AFIP va a llevar para que esto esté bien cuidado y bien reglamentado. Bien. Ahí va. Bueno, ahí explicamos un poco toda esta cuestión del caso de quienes hayan invertido menos de 100.000, ya lo dijimos. No me está corriendo el... Aceptado. Sí, no sé. Este es el libro.
Ahí está. Y el otro supuesto es el dinero que está en el exterior. El dinero en efectivo también se tiene acá, por supuesto que las situaciones van a ser distintas, quien tiene una cuenta no declarada, quien tiene un dinero en efectivo en algún lugar. Bueno, la norma obliga a depositar en una entidad financiera ese dinero. Y dependiendo de si el dinero se va a mantener en el exterior, así como Guillermo mencionó, que en el caso de México no había sido muy exitoso porque había una obligación de repatriación al país. Bueno, acá no hay una obligación de traer el dinero que uno tiene una cuenta en el exterior o que tiene que depositarlo a los efectos de la regularización, pero sí, eso le va a dar, si lo trae y lo deposita en las cuentas especiales que vimos y lo mantiene hasta fin del 2025, en ese caso no va a pagar el impuesto del 5%. Si el dinero se mantiene, en este caso en la cuenta, va a ir al régimen general del artículo 28 de la ley y por lo tanto va a tener que pagar el impuesto. Es decir, acá lo que se pretende hacer, como dijimos, es entre lo posible que trae los dólares al país y los mantiene en alguna de las inversiones permitidas, va a tener el beneficio de no pagar ese impuesto. Muy bien. Bueno, los títulos valores, lo mismo. Va a haber que, si uno puede declarar títulos valores que tenga fuera y paga el impuesto, bueno, bien, va a tener que hacerlo. Ahora, el que quiera el beneficio de no pagar el impuesto va a tener que traer el producido de esa liquidación de los títulos a la Argentina y mantenerlo en alguna de las cuentas especiales que vimos. Bueno, yo voy a hacer una breve alusión porque en realidad Mariano es quien va a desarrollar un poco más este régimen especial del ingreso. A decir verdad, quizás, por eso voy a mencionar un par de tips. Ya Mariano va a desarrollar qué es esto de pagar el impuesto a los bienes personales en un solo pago, ¿no es cierto? Y beneficiándose de no tener que tributar por varios años. Bueno, aquel que regularice bienes bajo lo que acabamos de explicar, bajo este régimen de blanqueo, va a poder acceder en este caso a pagar el impuesto por sus bienes por los 4 periodos que siguen, que son 24, 25, 26 y 27. Acá hay que hacer una manifestación, acá hay una cierta complementación entre el momento de adhesión que establece la ley, que habla de las presentaciones de declaración jurada, y después el reglamento donde hace alusión al 30 de abril del 25. Así que hay que ver con detalle esa cuestión de cuál es la fecha para poder hacerlo. Pero sí vale mencionar que hay una gran... la reglamentación precisó muy bien que si alguien opta por pagar el impuesto a los bienes personales por los bienes regularizados bajo este mecanismo, ¿no?, de pago adelantado, por los bienes regularizados, también lo tiene que hacer por los bienes no regularizados. Y por otro lado, si decidió que no va a incorporar por los bienes no regularizados este mecanismo, también queda vedado hacerlo por los regularizados. Y acá hay que ver bien las fechas de cada uno, de cuándo uno tiene que elegir la adhesión por un tipo de bien y por otro, porque están interrelacionados los dos. Bueno, el caso de los bienes regularizados, lo que hay que convertirlos a pesos y multiplicar el monto por 4. La alícuota en este caso es un poquito más alta, la de los bienes regularizados del 0,50 versus los no regularizados, como explicará Mariano, del 0,45. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale. Buenos días a todos. ¿Cómo es que pasa con este, no? Con este paso para adelante y lo otro que hay para atrás. Bueno, a mí me toca hablar de aquellos contribuyentes que sí han cumplido y que no tienen nada para regularizar, que seguramente hay muchos, porque ya en 2016, en aquellos momentos, como comentó al principio Guillermo, mucha gente se vio motivada por ese régimen y el éxito del blanqueo fue evidente. Pero después también pasó que
no se respetaron la baja de alícuotas que se habían anunciado y esa frustración de pagar siempre está. Y ahora de alguna manera parece que se acuerdan los legisladores de aquel contribuyente que sí pagó frente al que no pagó y algún tipo de beneficio, incentivo, ayuda se le está queriendo dar. Y bueno, a mí me toca hablar un poco de esto. Y lo planteo como qué es lo mejor que uno puede decidir. Por supuesto, no esperen mi respuesta, pero sí los elementos como para tomar una decisión, porque hay dos posibilidades para el contribuyente que sí ha cumplido y que no tiene cosas para blanquear. Tomar el régimen especial de los 5 años para el caso de los que cumplieron, que anunciaba Alejandro para los que no cumplieron, o sea, es el mismo régimen pero con reglas diferentes. Y luego hay dos artículos que incluye la ley para el contribuyente cumplidor o buen cumplidor, del que antes no se habían acordado en blanqueos anteriores, y este contribuyente buen cumplidor tiene descuentos en lo que es el pago del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Y para eso, un poco las pautas generales que nos planteamos es, bueno, el régimen especial es como un cambio, no va a haber bienes personales, sino una alícuota única que reemplaza la de los 5 años, y tiene una estabilidad fiscal prometida hasta 2038. Acá pareciera mejor dividir entre lo que pasa entre 2023 y 2027, que es la vigencia del impuesto de bienes personales, y lo que puede llegar a pasar después. Y el buen cumplidor se le ofrecen descuentos relevantes respecto de las alícuotas de los próximos 3 años, digamos 23, que todavía no venció, 24 y 25, pero no tiene estabilidad fiscal. Entonces, cualquier modificación de la norma podría afectarlo. Las alícuotas generales del impuesto también han bajado sustancialmente respecto de las que veníamos pagando hasta 2022. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, no, con todo esto? Para recordarles, las alícuotas que estuvieron vigentes hasta el 2022 fueron por los bienes en el exterior el máximo 2,25. Hay alícuotas anteriores que es progresivo hasta el máximo, pero bueno, para reflejar acá los cambios, el 2,25 como el máximo para bienes en el exterior y el 1,75 para bienes en el país. Las alícuotas que vamos a tener de aquí al 2027 son las que están en pantalla: 1,5 este año, 1,25, 1, 2026, 0,75, y ya en 2027 deja de haber progresivas antes del máximo, es una alícuota única del 0,25 que se aplica sobre el mínimo disponible. Está el compromiso de que entre 2028 y 2038 el impuesto no suba del 0,25 también. En el caso de las acciones, que es la empresa que tiene que pagar el impuesto por las acciones y los accionistas simplemente lo declaran exentos en sus declaraciones juradas, se mantiene la alícuota del 0,25. Entonces, ¿qué nos ofrece el régimen especial? Bueno, una de las cosas importantes que nos ofrece es que si se paga este impuesto entre 2023 y 2027, ningún otro impuesto patrimonial va a ser cobrado por este u próximos gobiernos. En realidad, este gobierno termina en 2027, ¿no? Claro, bueno, está perfecto. ¿Cuál es la base para este impuesto especial? Bueno, todos los bienes, esto anticipaba Alejandro, no se pueden dejar afuera bienes. Todos los bienes del patrimonio, excepto las acciones de sociedades argentinas, porque tienen especial, como mencioné. Tampoco hay que considerar los bienes exentos, y acá hay una particularidad, que es sobre títulos públicos, participaciones en fideicomisos con oferta pública, en fondos comunes de inversión con oferta pública, que para que puedan entrar a este régimen especial debieron ser incorporados al patrimonio antes del 10 de diciembre del 2023. Hay otros bienes exentos, pero estos tienen esta particularidad,
Y las otras cosas que hay que descontar para el impuesto especial es el mínimo no imponible, que los legisladores lo llevaron a 100 millones de pesos, y la casa habitación, que la llevaron a 350 millones de pesos. Acá aclaramos que el régimen no permite ser incluido de forma parcial, como después vamos a ver que eso es diferente en el caso de la regularización de obligaciones, que todavía no lo pusimos. Y la alícuota que se le ofrece al contribuyente que no entra al blanqueo es la de 0,45 por año, o el paquete, porque es un único impuesto, de 2,25 por los 5 años. En definitiva, ahí se está jugando con que vas a pagar lo mismo que hubiéramos tenido que pagar, o pagamos hasta 2022 por los activos en el exterior, tratando de incentivar que con un solo impuesto cubrimos los 5 años. El tema de las fechas. Bueno, acá la verdad que el contribuyente que no tiene nada para blanquear está un poco más comprometido que el que blanquea, y que de alguna manera esta opción de regularización por los 4 años, en el caso de blanquean, está asociada al momento en que blanquean. Acá no se da así. La norma dice que la fecha límite para acogerse es el 30 de septiembre, o sea, falta muy poco, pero también juega con que las fechas de presentación y pago anticipado tienen que ser con el vencimiento general de la declaración jurada de bienes personales de 2023. Y esto se daba hasta hace muy poquitos días, durante agosto, y hubo una resolución, la 5558, que lo llevó a estos días de septiembre, 20 a 23 de septiembre, respondiendo a la terminación de la CUIC. Y tanto la presentación final de la declaración jurada como el pago del saldo tiene que ser al 30 de septiembre del 24, si es que no hay alguna prórroga en los próximos días, que por supuesto no sabemos. Hay un detalle: para poder ingresar a este régimen, uno tiene que tener impuesto a los bienes personales por 2023. Digamos que aquel que no hubiese tenido impuesto a los bienes personales 2023 porque no había declarado ningún bien, entonces, o no tenía, o estaba por debajo del mínimo imponible, entonces no podría tomar el régimen especial. Tiene que haber impuesto determinado para 2023. Es importante que se pueden tomar a cuenta los anticipos, percepciones y retenciones de bienes personales anteriores al 31 de diciembre del 2023, y eso sirve tanto para cancelar el 75% de la parte anticipada, o eventualmente el saldo del 25%. Hay una forma de perder el régimen, y es que no se integre el dinero anticipado en tiempo y forma, pero también puede pasar que se integre en forma defectuosa. En caso de integrarse ese anticipo de manera defectuosa, no se pierde la posibilidad de continuar con el régimen especial, pero por el saldo que queda, que puede ser un poco más del 25%, porque fue defectuoso del 75%, hay que pagar el doble. Es una suerte de penalidad, porque no se puede considerar esa parte doble como impuesto que luego se puede deducir de ganancias, por ejemplo. Bueno, dentro de lo que son los efectos, no va a haber que presentar nuevas declaraciones juradas durante 5 años. Esto no incluye las obligaciones que uno pudiera tener como sustituto de sujetos del exterior con activos en Argentina. Y cualquier incremento patrimonial que uno pudiera tener de acá a 2027 y que no responda a donaciones, que tiene un régimen especial que ahora vamos a ver, no va a modificar el impuesto especial que se pagó. De alguna manera funciona como un tapón para cualquier incremento que podamos tener de acá a 2027 por cualquier razón que incorporemos patrimonio. La estabilidad fiscal, les decía, hasta el 2027 está
prácticamente garantizada y se promete o se da el derecho y le dan el carácter de derecho patrimonial, el derecho a que cualquier impuesto patrimonial del 2028 al 2038 no supere el 25%. Donaciones y otras liberalidades, y ahí nos preguntamos si las herencias entran o no entran en este rubro. ¿Por qué? Porque está bien aclarado que donaciones y otro tipo de liberalidades, incluso aquellas transferencias onerosas por debajo del valor de mercado, que pueda recibir algún sujeto que sí entró en el régimen especial, de alguno que no entró en el régimen especial, lo único que tiene que hacer es pagar un impuesto adicional del 0,45, pues estamos hablando de toda gente que no entró en planteo, por el valor de esos activos que incorpora por donación u otro tipo de liberalidad. Pero las normas no incluyen la palabra herencia y están, tanto la ley como el reglamento, pareciera orientada a situaciones donde son voluntarias esas transferencias y no derivadas de la norma de fondo que tiene digamos, uno no puede no tener derecho a la herencia o combinarlo o transarlo, digamos, algo que es un derecho propio que ya viene dado. ¿Sí, Ale? Si me permitís, yo veo la norma esa, la primera que explicaste, es decir, si alguien que no entró para no pagar el impuesto que le correspondería, se lo dona a alguien que sí había entrado y por lo cual no tiene que pagar, es lo que podemos llamar una norma antielusión, Claro. ¿no? Entonces es una norma que lo que pretende hacer es que no se aproveche aquel que no estuvo beneficiado por el pago total, ¿no? Transfiriéndole ese bien al otro. Ahora, si eso viene por el fallecimiento de una persona e incrementa el patrimonio, me parece que, como vos bien dijiste, que no está dicho, es porque no debería estar, porque si no sería el sentido, porque si alguien fallece, ya no es una maniobra entre los contribuyentes para dejar de pagar el impuesto, ¿no? Mira, el reglamento habla de acto celebrado y en lo que es herencia no hay acto celebrado, entonces pareciera que, porque si no, de alguna manera estaría condicionando a todas las sucesiones indivisas, por ejemplo, a tener que ponerse en este régimen que en realidad es de carácter voluntario. Entonces, bueno, es algo que todavía está en discusión, veremos si hay aclaraciones, pero bueno destacarlo porque ya incluso hemos tenido las preguntas respecto de esto. Bueno, el beneficio del buen cumplidor. Bueno, la norma, alguna de las normas, creo que es la resolución, dice que no son incompatibles, pero no son incompatibles en cuanto uno puede ser buen cumplidor y también elegir el régimen, pero lo que es incompatible es que si elegís el régimen especial, no podés a ese régimen especial aplicarle los descuentos del buen cumplidor. Entonces, de alguna manera es uno u otro. Y lo que hace es bajar las alícuotas en un 0,5 entre 2023 y 2025, pero la condición es que uno haya pagado totalmente el impuesto entre 2020 y 2022. Entonces, otra de las discusiones es qué pasa a los que pagaron eso bajo planes de pago y aún no terminaron todas las cuotas de los planes de pago. Está cancelado, pero no está pagado totalmente. Entonces, pareciera que esos no tienen el derecho al régimen. Y también hay un reconocimiento al buen cumplidor de sociedades pymes con certificado PYME de antes del 31 de diciembre de 2023 que le ofrece en ese impuesto sustituto bajar la tasa en un 0,125. Ahí, para que ustedes tengan mejor información, están entonces las alícuotas efectivas que se daría para un sujeto buen cumplidor entre 2023 y 2027. Antes habíamos mostrado 1,50 era la de 2023, baja 1 y así sucesivamente. De 2026 se olvidaron porque quedó con 0,75 y como el cumplidor no tiene beneficio para ese año, ahí sube a 0,75 y 2027 baja a 0,25. Y para los sustitutos de pymes, 0,3
75 va a ser la alícuota a retener de algún modo a sus accionistas. Este régimen de beneficio del buen cumplidor no ofrece estabilidad fiscal. Como hablé mucho, traté de hacer acá una comparación entre lo que es el régimen especial y el régimen cumplidor, y vemos que la diferencia de alícuotas es 1%. Entonces, bueno, habrá que preguntarse si conviene anticipar ahora 2,25 o si llevar en el tiempo 3,25. Esa es una decisión donde también es de carácter financiera, ¿no? La estabilidad fiscal, que siempre es atractiva, la tiene el régimen especial, pero no la tiene el buen cumplidor. Por supuesto que sí, por los descuentos que tiene en estos primeros 3 años. ¿Qué pasa si, pasado el pago del especial, hay una donación a un sujeto no residente que ya no debería tener que pagar bienes personales, o hay una donación a un trust de estos que la persona que dona no tiene que reconocerlo porque es irrevocable, porque no tiene el manejo de esa entidad? ¿Qué pasa con eso que se apagó? Y bueno, no se recupera. En cambio, si uno va con el beneficio de buen cumplidor por lo que se saca de su patrimonio hacia alguien más que no está obligado por bienes personales, estamos hablando de sujetos extranjeros con bienes en extranjeros, por esa parte no se pagaría. El régimen especial no va a contemplar si el día de mañana hay una baja de bienes personales, eso ya queda pagado como un impuesto distinto y en reemplazo de bienes personales, entonces no se beneficia de cualquier eliminación o reducción de alícuota que pudiera haber en el futuro, y sí se beneficiaría el buen cumplidor. Por aumento de alícuota se beneficia el del régimen especial porque ya encasilló el impuesto, pero no el buen cumplidor. Si hay nuevos impuestos se beneficia el del régimen especial y no el buen cumplidor. Sobre incremento patrimonial hay un tapón, excepto para donaciones, para el régimen especial, y no lo hay para el buen cumplidor. El tema del manejo de los fondos, lo que decíamos recién, ¿no? La cuestión financiera para el régimen especial es un costo definitivo, ya hundido, digamos, y el buen cumplidor podría, con los mismos fondos, trabajarlos y obtener un rendimiento financiero. Respecto de las formalidades de cumplimiento de presentaciones de declaraciones juradas, están cubiertas por el régimen especial y no por el buen cumplidor. La reflexión que hacemos es que esto dependerá qué decisión tomar de la proyección de vida que cada uno pueda tener de acá a 5 o hasta 15 años. Pero si hay un desarrollo económico, como esperamos y prevemos, ¿no? Y un aumento del patrimonio del contribuyente, le conviene pagar ahora todo junto, porque todo aumento patrimonial de futuro no va a estar sujeto. Habrá que ver la edad de la persona, una serie de cosas. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir ahora con el régimen de regularización de deudas fiscales. Sentar con nuestro abogado senior Mariano Rajoy, que acá se incorpora a la mesa. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Por estar acá con nosotros. Así que daré un pantallazo muy general de lo que es este régimen, que siempre viene incluido, mayormente viene incluido junto con regímenes de blanqueo o regularización, porque bueno, no solamente hay incentivos para aquel que necesita regularizar bienes, sino también para aquel que tenga deudas fiscales y espera regularizarla con ciertos beneficios. Está claro que todo este plan tiene por propósito una recaudación cuasi inmediata, pese a que este régimen dura hasta diciembre, de la regularización de activos, que voy a poner acá, la regularización de excepción de deudas tributarias. Entonces, en virtud de esa necesidad recaudatoria y también de necesidad de reducir la litigiosidad, no solamente por parte de los contribuyentes, sino también
por parte del fisco, se presenta este capítulo 1, título 1 de la ley 27743, que abarca casi 20 artículos, quizás alguno menos, y donde da las pautas generales. Pero bueno, después la reglamentación, que es de lo que va a hablar Mariano, nos deja ver todos los temas que la ley no puede resolver. Bueno, es un régimen voluntario y excepcional, y la particularidad que tiene es que es de carácter parcial. Lo que quiere decir es que uno podría estar discutiendo 2 periodos con el fisco, o encontrar que un periodo tiene mejor sustancia para defender la cuestión y entonces por eso no acogerse a esta moratoria, y por otro quizás no tiene las pruebas necesarias o no tiene los elementos buenos para defenderse y sí puede incluirlo. Incluso esto puede pasar dentro de un mismo expediente. Incluso uno podría estar discutiendo dentro de un expediente un impuesto y otro impuesto, no solamente por cuestiones de ejercicio, y elegir qué impuesto adhiere y qué impuesto se esté discutiendo. En definitiva, muy versátil en ese punto. Y toda la adhesión que se pueda tener por deudas tributarias no compromete lo que uno no adhiere, digamos, no es una mancha adherirse ni genera en el juez que tenga que revisar este tipo de cosas. Bueno, como se adhirió por el periodo tal, entonces quiere decir que algo raro hay, vamos a juzgarlo de esa manera por el periodo cual. No, está garantizado por las normas que lo que entra en el documento por ese régimen y lo otro sigue por el régimen común. Entonces, hasta el 13 de diciembre de 2024 nos podemos adherir. Es por deudas que de carácter impositivo, aduanero, de seguridad social, vencidas al 31 de marzo del 2024, y ofrece ciertos beneficios, porque si no, no sería atractivo, sería simplemente pagos, esos hay muchos siempre, ciertos beneficios, y que van a depender del momento en que uno se adhiera y la modalidad de pago que uno elija. También hay un bagaje importante de eso. No voy a entrar en detalle porque lo va a hacer Mariano, pero el primero de eso está venciendo hoy, justamente, que es 15 de agosto, y era el que ofrecía el mayor beneficio, pero bueno, los que vienen después también son atractivos. Entonces, hay una lista de cosas que se incluyen, pero la verdad es que no vale la pena repasarla. ¿Por qué? Porque hay una cláusula residual que dice que todo lo que no está excluido entra en la moratoria. De manera que vale más ver la columna de la derecha, que puse las principales, pero en general entran la mayoría de las cosas que las empresas necesitan regularizar. Y esto puede ser deuda que la AFIP esté investigando, puede ser deuda que la AFIP ya haya determinado, puede ser deuda que esté en una etapa judicial o del Tribunal Fiscal discutiéndose, puede ser deuda que ya esté en una etapa de ejecución fiscal. Es decir, en cualquier momento hay algunas reglas de firmezas en multas que quedan excluidas, pero en general todo lo que uno está discutiendo lo va a poder realizar de esta manera. ¿Y qué no entra? Bueno, esto es clásico en este tipo de regímenes: obras sociales, ART, servicio doméstico, monotributo, seguro de vida obligatorio, régimen de equipaje accesorio de los anteriores, o sea, multas e intereses de los anteriores, los declarados en quiebra sin continuidad, los condenados y con condena en segunda instancia, dice, por código aduanero o por ley penal tributaria, o delitos comunes conexos a ellos, y los agentes de recaudación con auto de procesamiento firme. Quiero decir que los agentes de retención, no solo los que omitieron actuar como tales, sino aquellos que retuvieron el impuesto del tercero y no lo ingresaron al fisco o no lo ingresaron en su debido momento,
también pueden entrar a este régimen de regularización de deudas tributarias. Los beneficios a grandes rasgos son suspensión o interrupción de la acción penal. Esto es muy atractivo para todos aquellos que están discutiendo por delitos tributarios. Y esa suspensión e interrupción se convierte en extinción de la acción penal una vez que se pague toda la deuda que se regulariza. Hay condonación parcial de intereses. Mariano va a explicar las distintas etapas y los distintos beneficios en esa materia. Hay condonación de multas tanto materiales como formales, salvo que se encontraren firmes, y hay condonación total de intereses cuando la obligación principal estuviese paga al 31 de marzo del 2024. Acá quedó algo sin atender en la ley, que son aquellas deudas de cuyo capital pudo pagarse antes de la entrada en vigencia de la ley, pero los intereses no. Entonces, la reglamentación aclara, diría de una manera discriminativa o discriminatoria respecto de aquel que entra un capital al régimen de regularización, que los sujetos que pagaron, por ejemplo, entre el 1 de abril y la entrada en vigencia de la norma, que es 17 de julio, ¿no? 17 de julio, los intereses que no se hubiesen pagado, o sea, pagó el capital, se capitalizan, como dice el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Fiscal, y ese capital hay que ingresarlo como si fuera una deuda de capital, en rigor son intereses, y lo único que puede recibir la reducción o condonación parcial de intereses son los intereses que se generan desde la capitalización de esos intereses hasta el presente. Entonces, alguien que no entró, alguien que no pagó nada, puede meter el capital y todos los intereses que vienen después quedan condenados con la reducción que ahora les contamos, pero aquel que pagó el capital antes de la entrada en vigencia de la norma, pero no pagó los intereses, no puede tomar ese beneficio y parte de los intereses los tiene que regularizar en la moratoria para tomar solo la otra porción. Por último, ¿cuáles son las obligaciones? Que siempre hay obligaciones para el que se adhiere a este tipo de regímenes. Bueno, la más importante es que hay que allanarse a la pretensión fiscal, es decir, si bien no se siguen discutiendo ni va a haber una sentencia que diga quién tiene razón, hay que allanarse, se terminan los procesos, pero a partir de ahí el contribuyente no solamente no puede discutir, tampoco puede ejercer el derecho de repetir. Y tienen que, en función de eso, hacerse cargo de las costas del proceso. En el caso de los abogados tiene reducción en alguna de las etapas del acogimiento del 50%, pero no está previsto una reducción de, por ejemplo, los gastos de los peritos, ¿no? Que puede haber. Y bueno, por supuesto, abonar todas las cuotas conforme los plazos previstos, porque si no, el régimen se puede caer. Así que bueno, le doy paso a Mariano y muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Yo voy a hablar entonces de los aspectos formales del régimen de regularización. Antes que nada, recordarles que tienen el chat, ahí pueden hacer las preguntas o dudas que tengan sobre los temas que hablamos. Bueno, para empezar, los requisitos de adhesión, tenemos requisitos generales de adhesión para la adhesión al régimen. Ellos son, bueno, tener presentadas las declaraciones juradas o, en su caso, presentar las rectificativas, o, en el caso de tener determinaciones de oficio o liquidaciones, seguramente van a estar reflejadas en el sistema de AFIP, de cuentas tributarias. En ese caso no se requerirá la presentación de declaraciones juradas que pueden retrasar seguramente la adhesión al régimen. Otro requisito es poseer el domicilio fiscal electrónico, que seguramente todos los contribuyentes lo tendrán, si no, se puede hacer en el momento. Y declarar un CBU, esto solo en los casos en los cuales el plan se realiza un plan de facilidades de pago,
y a partir del cual se debitarán esas cuotas en los meses siguientes. El caso de la adhesión de deudas que se encuentren en discusión administrativa en el Tribunal Fiscal o en la Justicia, como adelantó Mariano, se requiere la presentación de una declaración jurada de allanamiento y / desistimiento, lo que incluye el desistimiento, bueno, a repetir la deuda que se incluye en el régimen de regularización. Con eso, bueno, se asume el pago de las costas, y esto se formaliza a través de la presentación de una declaración jurada de forma previa, que es el formulario 408, mismo que se venía usando en moratorias anteriores. En este caso le agregan las letras P y D, que, bueno, refieren a presentación digital, porque, bueno, esto se realiza a través de presentaciones digitales de la AFIP. El formulario y el acuse de recibo van a servir para la posterior presentación en el expediente, y con eso desistir en el caso de esas deudas o de las deudas que se incluyan en la moratoria. Las modalidades de adhesión son 3. En este caso está previsto el pago contado y el pago a través de un plan de hasta 3 cuotas. En este caso, esos 2 casos, se tiene un plazo de 90 días que llegará hasta al 14 de octubre y que, bueno, tiene distintos beneficios por etapas, que ahora los vamos a ver. Y también está previsto el plan de facilidades de pagos. En este caso es hasta el 13 de diciembre, son 150 días a partir de la entrada en vigencia de la norma, y que bueno, ahora también vamos a ver los distintos pasos para ese caso. Una aclaración: la forma de pago, en este caso, a diferencia de regímenes anteriores, no se permite regularizar mediante compensaciones. Acá, bueno, se muestra un poco el cuadro de cuáles son las etapas del régimen. En este caso, para el pago contado y para las 3 cuotas, el plan de pagos hasta 3 cuotas, tenemos 3 etapas, hasta el 15 de agosto, que son 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación. Esto se cumple el día de hoy. Se tiene una condonación del 70% de los intereses, sumado a la condonación de multas en su totalidad si las hubiera. Hasta el 14 de septiembre de este año, el beneficio llega hasta el 60% de los intereses. En ese caso son 60 días corridos, ¿no?, a partir de la entrada en vigencia. Y a los 90 días, hasta el 14 de octubre, como adelantaba, la condonación, el beneficio de reducción va a ser del 50% de intereses. En el caso de plan de pagos de más de 3 cuotas, ya veremos a continuación que las cuotas van a estar definidas por el tipo de contribuyente y como esté definido en el sistema AFIP. Hasta el 14 de octubre, la condonación va a ser del 40% de los intereses, mientras que hasta el 13 de diciembre, cuando finaliza la etapa para adherir a la moratoria, la condonación va a ser del 20% de los intereses, sumados siempre a las multas que en cada caso pudiera haber. Bueno, ya adelantaba Mariano antes que la situación del capital cancelado con anterioridad al 31 de marzo de este año, en ese caso la totalidad de los intereses van a quedar condonados legalmente. Y bueno, el caso de también los intereses correspondientes a pagos a cuentas o anticipos que no fueron ingresados y que dejaron de ser exigibles por la presentación de la declaración jurada, en ese caso también va a quedar condonado. Ya también adelantaba Mariano, comentaba el caso del capital cancelado con posterioridad al 31 de marzo. En ese caso, el régimen solo permite adherir por los intereses que hubieran generado, los intereses que quedaron pendientes de pagos, es decir, los intereses capitalizados, con lo cual el beneficio solamente alcanzará a los intereses de los intereses en la proporción que corresponda.
Bueno, las multas entonces quedarán condonadas en su totalidad cuando la deuda se adhiera a este régimen. En el caso también de las multas, cuyo capital o la obligación sustancial fue cancelada antes del 31 de marzo de este año, también van a quedar condonadas legalmente. Bueno, también tenemos el caso de las multas formales que son subsanables. En ese caso van a quedar condonadas en la medida que se cumpla con la exigencia. Y en el caso de las no subsanables, siempre hablando de multas formales, van a quedar condonadas también. En este caso siempre hablamos de multas cometidas al 31 de marzo de 2024 y que no se encuentren abonadas ni firmes. Bueno, por último, la situación que puede darse, esto bueno, no pretende agotar todos los casos, pero es común también que se haya cancelado la obligación principal y los intereses a través de un plan de facilidades de pagos vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, y en ese caso también quedarán condonados. Bueno, algunos comentarios en relación al plan de facilidades de pago en hasta 3 cuotas. Este es el vigente hasta el 14 de octubre. Va a depender siempre la tasa de interés, si hay que ingresar un anticipo y la financiación, bueno, va a depender del tipo de contribuyente que se trate. Esto va a estar definido en el sistema y el tipo de contribuyente debe ser al momento del acogimiento, más allá de cuál haya sido el tipo de contribuyente al momento de generarse la obligación. Bueno, acá tenemos, en los recuadros se pueden ver los tipos de contribuyente, en el caso de personas humanas, que no estén incluidas en los otros tipos, va a tener una tasa del 95%, y en todos estos casos que a continuación en la diapositiva siguiente se ven, puede haber una obligación de ingresar un anticipo, y este va a estar formado por el capital de anticipos que no se hayan ingresado, pagos a cuentas extraordinarios de impuesto a las ganancias y monto deudado por el impuesto al valor agregado por importaciones de servicios. Si no los hubiera, no hay una obligación de hacer un pago a cuenta. Acá tenemos los otros casos. Bueno, el caso de pequeñas y medianas, micros y pequeñas empresas, perdón. Acá puede incluir a las personas humanas que califiquen como tales, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, va a tener una tasa del 90%, medianas empresas, tramo 1 y 2, va a tener una tasa del 100%, y el resto de los contribuyentes una tasa del 130%. Cuando el plan de facilidades de pagos sea de más de 3 cuotas, las condiciones que veíamos antes de la tasa se mantienen, y los tipos de contribuyentes también. Acá se otorga la posibilidad, dependiendo de la caracterización del contribuyente, de la cantidad de cuotas, lo que varía, ¿no? Personas humanas va a tener una cantidad de cuotas hasta 60%, hasta 60 cuotas, perdón, y una obligación de ingreso del pago a cuenta de 20% de la deuda consolidada. En el siguiente caso, micros y pequeñas empresas, también incluidas personas humanas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, hasta 84 cuotas, con una obligación de ingresar un pago a cuenta del 15% de la deuda consolidada. En los otros casos, medianas empresas, 48 cuotas, con una obligación de 20% de pago a cuenta de la obligación consolidada, y el resto de los contribuyentes hasta 36 cuotas con una obligación de ingreso del 25%. Esto, bueno, como adelantaba antes, se abona mediante el débito directo, con lo cual es una obligación y requisito tener declarada la CBU. Y un comentario es respecto de las tasas de intereses, que hasta diciembre de 2025 se actualizarán de manera trimestral, mientras que de forma posterior a enero de 2026 se van a actualizar de forma semestral.
Bueno, a continuación comentaré un poco lo referido a la refinanciación de planes de pagos vigentes. En este caso son todos los planes de pagos presentados hasta el 31 de marzo de 2024 y son, bueno, los requisitos que se encuentre vigente a la fecha de adhesión, haya sido formalizados a través de mis facilidades y que la totalidad de las obligaciones incluidas sean susceptibles de regularización. Las condiciones son, bueno, las que ven en pantalla es la cancelación de contado, plan de facilidades de cuotas hasta tres cuotas. Condonación, va a haber una condonación de intereses en el caso de que no se hubiera cancelado capital sobre el saldo que se encuentra impago. Y en el caso de haberse cancelado el capital y quedar pendientes en el plan solo intereses, va a haber una condonación del 100% de esos intereses. Bueno, lo demás son cuestiones formales. La pregunta si conviene refinanciar los planes de pago o no, eso habrá que analizar caso por caso, pero en líneas generales se deberá tener en cuenta las tasas de intereses y la condonación, si es posible, o si hay algún tipo de condonación de los intereses que estén impagos. Bueno, para ir cerrando, hablar de los honorarios. Acá, con la adhesión al régimen de regularización, surge la obligación de hacer frente a los gastos y costas de los expedientes. En el primer caso, si consideramos que solo hay multas o intereses que resulten condonados y estén discutidos en un proceso judicial o ante el Tribunal Fiscal, no va a generar honorarios, con lo cual en ese caso se deberá informar y deberá resolverse el archivo del expediente sin más. En el caso del plan de los planes hasta el 14 de octubre, los honorarios van a estar reducidos en un 50%, lo que también habrá que pedirlo en cada expediente. En los demás casos, los planes hasta el 13 de diciembre, los honorarios van a estar a cargo del contribuyente en la totalidad y no hay ningún beneficio. Los honorarios, existe un plan de pagos previsto para el pago de los honorarios hasta 12 cuotas, lo que no devenga intereses, con lo cual es un beneficio que tiene la norma. Se establece un importe mínimo de 2.000 pesos por cuota y que la primera cuota se ingresa los primeros 10 días de la regulación firme o liquidación y las cuotas restantes el día 20 de cada mes. Además de los honorarios de los representantes del fisco en el expediente, va a haber otros gastos o costas del juicio, como es la tasa de justicia, gasto de peritos si los hubiera, y en ese caso la norma prevé expresamente que deben cancelarse dentro de los 10 días. Y bueno, termino con esto. También hay que informarlo a FIP dentro del plazo de 5 días de cancelado y la falta de pago de estas costas va a generar o posibilitar su reclamo de forma judicial. Ahí, Mariano, lo que va a pasar ahora es que muchos contribuyentes que se incorporan por deuda que está en discusión administrativa, básicamente Tribunal Fiscal o Justicia, no van a tener los honorarios firmes y regulados no. si se incorporan en etapas todavía previas a la sentencia o a la condena o a la apelación de los honorarios. Con lo cual se va a diferir, ¿no? Hasta el momento que estén firmes el pago, pero pueden hacer uso de los beneficios que tiene el régimen. Sí, así es, y por eso la norma también prevé que se haga recién a los 10 días de la resolución firme, con lo cual es una posibilidad que también que... Todavía financiera. Sí, de retrasarlo un poquito más si se quiere. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Tenemos una consulta. Sí. Acá hay una consulta que tiene que ver con... Dice, si los créditos de impuesto a los bienes personales por el periodo 23 superan el monto del régimen especial determinado, si hay alguna limitación para su adhesión, considerando que no habrá pago inicial ni saldo. Recuerden que mencionamos hace un rato que 75% pago inicial, el resto como saldo, y que se podían tomar en cuenta retenciones, percepciones, anticipos, saldos de bienes personales
Y no hay una limitación que diga tenés que pagar al menos $1, de manera que si esos montos de crédito superan la obligación total, diría que se puede pagar con eso sin ningún tipo de problema. No hay una limitación donde se requiera efectivo por al menos parte de lo que se paga. Y sobre la pregunta 2 dice, perdón, sí. Sí, para la pregunta 2, la diferencia. Para ¿no? la pregunta 2 dice, en caso que posteriormente el contribuyente adhiera al blanqueo, ese eventual saldo a favor, ¿podría utilizarse para cancelar el régimen especial por los bienes blanqueados? Yo, no sé, esto lo estamos viendo ahora, para mí. Hay una norma no. específica por esto. Yo Hay una norma específica que dice que, en este caso, el 33 del reglamento, ¿no? Los mencionados créditos fiscales podrán ser computados por los sujetos únicamente por los bienes que no hayan regularizado bajo el régimen de regularización. Claro, está en línea con el 53 de la ley, que dice que los créditos fiscales es para los sujetos indicados en el primer párrafo del artículo 49, y los sujetos del primer párrafo del artículo 49 son los que no tienen que regularizar. De manera que si luego hay blanqueo de algo más, no se podrían usar. No, tendría que pagarlo, ¿sabes? Muy bien, bueno, con esto terminamos. Hemos hecho un repaso tratando de no extendernos demasiado, pero imaginarán que son muchos la casuística, los detalles y las situaciones que se pueden presentar. Así que aquí estamos, el equipo de Tax de Bomchil, dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias y buenos días a todos.